Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al tercer programa de Mente Morfosis y yo estoy muy contenta y muy emocionada porque el tema del día de hoy es un tema fuerte, es un tema un poco impactante, que es justamente el coronavirus desde una perspectiva biopolítica. Y para eso tenemos a Brahim Zamora. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, déjenme platicarles un poquito acerca de la trayectoria de Brahim. Tiene estudios en lengua y literatura hispánica por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con diversos diplomados en sexualidad, desarrollo humano, género, poder y política, derechos humanos, etc. Además, es fiel promotor de la cultura tanguera. Actualmente es coordinador del área de desarrollo institucional del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC. Es blogger en eltopper.com y colaborador del periódico digital eConsulta. La verdad es que tuvimos que sintetizar un poco la trayectoria de Brahim porque está impresionante pues todos sus conocimientos que tiene. Entonces, pues estamos con una persona muy capacitada y pues bueno, para empezar este tema me gustaría abrir con la pregunta obligada. ¿Qué es la biopolítica? ¿Qué es la biopolítica? Muy bien, como yo la abordo o desde donde yo la he abordado y estudiado, es un concepto que desarrolla Michel Foucault. O sea, si bien el concepto ya se había creado antes, no comparten definición. Entonces yo uso la definición de Michel Foucault. Parte de una idea muy básica, digamos, para hacerla como muy accesible, y es que el Estado no solamente se regula a través de la ideología, ¿no? Sino que la política cruza por los cuerpos, es decir, ve a los humanos, a las personas, a los sujetos, a la población, ese es un concepto muy importante, como cuerpos y por lo tanto como entes biológicos, y lo que hace es regular la vida, es decir, usar el biopoder, que es una definición que también usa Michel Foucault, para digamos, como que no quiero usar la palabra controlar en realidad, pero digamos, para administrar la vida, ¿no? Para administrar la vida a través de la política, es decir, a través del ejercicio del poder, de la toma de decisiones y de las dinámicas poblacionales. Básicamente eso es la biopolítica, es decir, la forma en que desde el poder, más bien la forma en que el poder nos cruza en tanto somos cuerpos vivos, ¿sí? No solamente entes. Ok. ¿Y este concepto de dónde viene? Por ejemplo, tomas otro muy similar que es biopoder. Uh-huh. ¿Cuál sería como la diferencia entre estos dos? Digamos, la biopolítica sería como el ejercicio, ¿no? Okay. Sí, la manera en que se toman las decisiones, la manera en que se distribuye la población, la manera en que se administra la vida en un estado, y el biopoder, digamos, es lo que es el poder, ¿no?, que tiene en este caso el Estado de administrar la vida, ¿no? Si son conceptos distintos, es decir, uno es como la forma uh-huh. en que se hace, y la otra es desde dónde se hace. Ok, uh-huh. Ok, y bueno, para enfocar este tema, ¿cuál sería la relación entre esto que nos estás platicando de la biopolítica con el coronavirus? ¿Cuál sería la relación? Bueno, es muy importante entender dónde nace o cómo es que Michel Foucault y otros autores después empiezan a conceptualizar esta idea, y tiene que ver con un invento de la modernidad, es decir, cuando se hace necesario regular a las poblaciones e insertar en el pensamiento de la gente una manera correcta de vivir o una buena manera de vivir. Y eso tiene que ver con una manera productiva de vivir. Es decir, las sociedades y las ciudades están cambiando en el siglo XVI y se está creando un nuevo sistema económico y político y social, que es el capitalismo o la modernidad. En ese sentido, hacen falta que los cuerpos se regulen de otra manera. Entonces se empieza a regular los horarios de dormir, por ejemplo, los horarios de trabajo, las enfermedades, la sanidad pública empieza a inventarse. Antes no existía la sanidad pública, es en esta etapa de la historia donde se crea la sanidad pública, y se crea un concepto muy poderoso que es la idea de población.
Es decir, ya no es como la gente o los ciudadanos, bueno, no había ciudadanos en ese momento, pero los habitantes de las ciudades, etcétera, sino ya es la población, es decir, empezar a estudiar los fenómenos poblacionales para ir regulando los comportamientos habituales, y esta regulación, y ese es el centro del biopoder, no se hace necesariamente a través solo de la política pública o solo de los mandatos, se hace también a través de las prácticas, es decir, se inserta en la mente de las personas, ¿no? Se inserta en el cotidiano y en la cultura de la gente, y hay un cambio de valoración, ¿no? Y cruza con todo, con el género, con la sexualidad, con el trabajo, con la vida familiar, con la reproducción, es decir, está ahí, ¿no? Se hace necesario empezar a hablar de esto, y se hace necesario empezar a pensar en la vida de las poblaciones en términos productivos. Si necesitamos manos de obra, ¿no? Para la producción, se viene ya una cultura de la producción. Necesitamos cuerpos que estén trabajando, pero esos cuerpos tienen que estar sanos, no pueden reventar, no pueden enfermarse, ¿no? Porque si se enferman, se reduce la producción, ¿no? Si llega una epidemia a una fábrica y todos se enferman y se mueren, resulta improductivo en términos económicos. Y es así como la estadística empieza a generar también como información y datos que permiten, digamos, a los dueños del dinero, a los dueños de los medios de producción, poder empezar a determinar políticas que regulan la vida y el estilo de vida, ¿no? Lavarse las manos, tener agua potable, después van a ser las vacunas, después va a ser dormir a tiempo, ¿no? Es decir, se va intercalando esto. Ahora, esto no es algo bueno o malo, ¿no? Porque de repente parecía que estoy diciendo hubo un complot desde el poder para controlar eso. No, claro que ha habido beneficios. Un beneficio es la manera en que las epidemias son tratadas hoy día. Es decir, si nosotros no tuviéramos digamos, este ejercicio del poder desde ahí, probablemente seguiríamos muriendo de gripes infames como la gripe española o incluso la peste negra o la peste amarilla, que son plagas que tuvo la humanidad. La gripe española no, porque esa fue en el siglo XIX, donde se tomaron muy malas decisiones, pero previas a la modernidad, la peste negra, que es la más famosa, que acabó con la mitad de Europa, es decir, 1 de cada 2 europeos murieron por peste, o sea, fue absolutamente devastador. Surgieron cuando estas políticas no existían, cuando esta idea del control sanitario no existía. Hoy podemos controlarlas, es decir, de repente hay muchos discursos que oímos, que vemos en las redes, ¿no? Que son muy interesantes, porque nos hablan como de esta resistencia, es decir, bueno, es un virus que inventaron los chinos para controlar el mercado del petróleo. No es un virus que inventaron los chinos, es decir, los virus mutan y la historia natural de los virus nos lo puede demostrar, ¿no? Es decir, hay toda una ciencia de eso, ¿no? Y la humanidad tiene que estar preparada para esas mutaciones, y de vez en vez estas mutaciones se vuelven epidemias, es decir, empiezan a afectar a un sector de la población amplio. Ahora es una pandemia. ¿Qué quiere decir que es una pandemia? Que está en todo el mundo. Es decir, ya no es una epidemia controlada en un grupo de población específico, como podría ser, por ejemplo, el ébola, ¿no? El ébola da en una región del mundo específica, se crean mecanismos políticos de cercos sanitarios, se aíslan los casos y no se deja salir para que no se convierta en pandemia. En este caso se cruza claramente el libre mercado, es decir, el neoliberalismo, por llamarlo de algún modo, o las formas económicas actuales que tenemos, justo con la propagación de una enfermedad. Es decir, el hecho de que haya nacido en China es lo que lo hace verdaderamente tan impactante y peligroso. ¿Por qué? Pues porque todo mundo mantiene comercio con China, todo mundo viaja a China, y hay un intercambio de
de personas, de productos bueno, hay un mercado pues que está ahí moviéndose, y eso hace que la divulgación sea muy muy sencilla, ¿no? Para el virus. Si hubiera nacido, por ejemplo, en África, como otros virus mucho más letales que el coronavirus, seguramente se hubiera quedado ahí, ¿no? Que es lo que pasa con muchas bacterias y virus que surgen en África, ¿no? Ahora, el impacto por eso se da en primer medida en el primer mundo, ¿no? Es decir, y en los países cercanos, por supuesto, ¿no? Japón, Singapur, etcétera, pero el impacto más fuerte viene en Europa, en Estados Unidos, porque son los países que mantienen mayor comercio. Entonces vemos cómo no está desligado. Es decir, la política económica, el modelo económico de justo de la vida, ¿no? De la vida natural, por llamarlo de algún modo, que es la vida de los virus, y del impacto que puede tener en la humanidad. Es decir, uno tose hoy aquí y alguien puede morir mañana en Australia, ¿no? Es un ejemplo, pues, o sea, es decir, para eso se requiere de activar biopolíticas, ¿no? Es decir, políticas de la vida que permitan determinar qué sector de la población es el más afectado, al que hay que cuidar más, al que hay que proteger más, qué sector de la población a lo mejor no hay que cuidar tanto y hay que pedirle que haga otras cosas, entender cómo se puede propagar el virus en términos piramidales en las poblaciones, y tomar decisiones. Es decir, y esas decisiones pasan tal vez por la restricción de derechos, ¿no? Se contrae el Estado de Derecho. De repente es como, híjole, pues ya no van a poder salir de sus casas. ¿Qué es lo que está pasando en Francia? En Francia ya hay multas para quien sea agarrado en la calle haciendo nada, ¿no? Es decir, usted tiene que estar yendo al súper o tiene que estar yendo a un lugar muy específico a hacer algo. Si usted nada más salió a pasear o va a ir a comprar algo innecesario, lo vamos a multar, ¿no? Es decir, se reduce un derecho, el derecho al libre tránsito, frente a una necesidad imperante que es detener el avance de un virus. Y eso, en términos filosóficos y en términos políticos, éticos, pone a cuestionamiento, claro, el sistema de relaciones, el sistema económico y el sistema político que tenemos. Es decir, de repente estamos viendo que China empieza a tener cielos azules, ¿no? Estamos viendo que en Venecia ya se ven los pececitos, ¿no? Sí. O sea, el impacto ambiental, el impacto de la presencia de los humanos en nuestra vida cotidiana en el mundo es muy alto y cruza. Es decir, el problema ambiental en el mundo es muy grave, muy muy grave. Y este virus lo que viene a decirnos es bájenle, ¿no? Es decir, regresen a sus casas, regresen a una unidad comunitaria, ¿no? Regresen es decir, si yo no tuviera que trasladarme 1, 2, 3 kilómetros para ir a trabajar y pudiera ir a trabajar a un lugar cercano a mi casa y desenvolverme en un ámbito mucho más comunitario, probablemente no tendría que hacer home office, ¿no? Pero lo tengo que hacer porque me traslado en transporte público, porque interactúo con el espacio público de otra manera, y eso pone en riesgo mi salud y la salud de quienes me rodean, ¿no? Es decir, son muchas reflexiones sobre la manera en que hemos organizado la vida, hemos organizado el trabajo, hemos organizado la economía humana, y que puede ser muy enriquecedor. Es decir, ¿cuál es la lección que vamos a aprender en el mundo después de esta situación? Es decir, ¿vale la pena guardarse de repente un mes al año, ¿no? Y dejar que el mundo respire y descanse y que de repente podamos volver a mirarnos desde otros ámbitos también,
Es decir, convivir con nuestros seres queridos, convivir con nosotros mismos, ¿no? De repente es como, ¡ah, qué horror! Voy a estar solo un mes, sí. ¿Qué voy a hacer con todo esto, no? Pero también me parece que es aquí donde la biopolítica toma pertinencia, ¿no? Es decir, cobra pertinencia en un sentido muy estricto, que es, si no existieran estas políticas de la vida, probablemente quienes morirían primero serían las personas más vulnerables. Es decir, no importaría que se mueran, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que hay que hacer, porque no queremos invertir dinero en eso, porque el mercado tiene que continuar, porque no, muchas cosas. Entonces también no caigamos en la paranoia de decir que es una estrategia del mercado, que es una estrategia de los chinos, que es una estrategia es decir, todas estas teorías conspiracionales me parece que no abonan en este momento a la discusión. Lo que abona a la discusión justamente es entender por qué hay que tomar ciertas medidas, ¿no? Y esas medidas tienen que ver justo con la protección de la vida, con la administración de la vida y de la salud. Es decir, entre más casos haya, menos respuesta del Estado va a haber, porque más saturados van a estar los hospitales, más saturado va a estar el sistema de salud, que ya de por sí está bastante colapsado en este país. Entonces, ¿qué es lo mejor que pueden hacer los ciudadanos? Atender la recomendación. Sí, desde una mirada crítica, y esto es, ¿cómo le vamos a hacer para descolapsar el sistema de salud? ¿Cómo le vamos a hacer para generar mejores políticas sobre la vida en nuestro país, ¿no? Wow, pues es muy impactante, ¿no? Creo que algo muy, muy impresionante es que nos traes otra perspectiva, ¿no? De la misma enfermedad, de la misma la conducta que la gente está tomando. O sea, tú lo que nos dices tienes razón, ¿no? O sea, realmente es un respiro para la tierra. O sea, muchas veces en redes, sobre todo, pues, que es como nuestro mayor referente, pues hay muchas fotos de diversos sitios en el mundo que pues se ven hasta tranquilos, se ven súper cero contaminación, o sea, y realmente, pues, como dicen, ¿no? De lo malo, lo bueno, ¿no? Sí, toda experiencia tiene un aprendizaje. Exacto. ¿No? Entonces tenemos que saber que estamos aprendiendo de esta situación global, ¿no? Exactamente. Y ya para ir cerrando, Brahim, ¿cuáles serían tus recomendaciones, obviamente además de las médicas, para que la gente enfrente mentalmente esta situación a la que nos estamos enfrentando? ¿Por qué? Porque vemos en los supers, ¿no? Los supermercados, que la gente está yendo a hacer sus compras de pánico, la gente está muy asustada, no saben qué hacer, también por lo que nos comentabas de pues la economía, etcétera. O sea, ¿tú qué nos recomendarías? ¿Cómo empezar a lo mejor a hacer conciencia de esta perspectiva que tú nos traes, muy importante? ¿Y qué nos recomiendas hacer en esta cuarentena? Primero, atender a la recomendación. Segundo, yo sé que cuando tenemos emociones muy profundas como el miedo o la angustia, una manera que justo nos ha enseñado el sistema económico a resolverlo entre comillas, pues como a socavarlo más bien, es comprar cosas, ¿no? Estás deprimido, vete de compras. Estás triste, vete de compras. Estás angustiado, vete de compras. Claro, la gente ahora no va a comprar ropa, va a comprar papel de baño, ¿no? Y es una cosa como que yo no acabo de entender. Creo que nadie. Es decir, es una práctica que vino de Japón, ¿no? Porque ya me puse a buscar, bueno, ¿qué pasó con el papel de baño? Todo el papel de baño de Japón se produce en China. Entonces, cuando vieron que venía una crisis evidentemente productiva en China, una de las primeras cosas que hicieron los japoneses fue correr a comprar papel de baño, porque sabían que iba a disminuir la producción durante mucho tiempo. No es el caso de México, ni es el caso me parece que del resto del mundo, pero es como una significación muy interesante, ¿no? Es decir, compro cosas que no necesito como si fuera un verdadero estado de emergencia. Sí es un estado de emergencia, pero ojo, hay que cuidar nuestra alimentación. O sea, si llenamos nuestras alacenas de atunes y sopa maruchan y cosas así, seguramente a los 3 días ya vamos a estar hartos de estar comiendo eso, ¿no? Sí, hay que diversificar, hay que ser inteligentes en ese sentido. No hay que tener miedo, sino hay que atender las recomendaciones. Lavarse las manos
cotidianamente, traer tu gel, usar cubrebocas si tienes síntomas, si tienes ya los síntomas muy marcados, ¿no? Irritación, fiebre, etcétera, llamar a la línea que está disponible o acudir a la unidad médica y decir, oiga, pues yo tengo estos síntomas, y atender las recomendaciones. Sí es un virus mortal, pero lo que se está evitando en este momento no es que la población muera. Eso es muy importante, porque es un virus mortal en el 5% de los casos. Es decir, no es tan letal como otros virus, o como otras enfermedades que ahora están en México, como el dengue, ¿no? Está muriendo mucha más gente de dengue. Eso no quiere decir que vamos a atender el dengue y no el coronavirus. No. Es decir, el dengue tiene otra dinámica poblacional, tiene otra forma de prevención. Pero el tema a lo que yo voy es su rápida propagación. Entonces, yo me puedo convertir en un foco de contagio si no llevo a cabo las medidas preventivas, aunque en mi cuerpo no se manifieste. Y yo puedo estar contagiando al resto. Entonces, de nada sirve que yo haya ido al súper a acaparar 40 litros de alcohol y toda el agua y todo lo demás, porque eso no me va a proteger, ¿no? Lo que me va a proteger es que todos los ciudadanos tengamos acceso al alcohol en gel, que todos los ciudadanos tengamos acceso al jabón, que todos los ciudadanos tengamos acceso al agua. Y eso nos está poniendo en cuestionamiento también. Es decir, este acaparamiento individualista, no voy a pensar en los otros. Bueno, está muy bien que no pienses en los otros, pero si no piensas en los otros, es mucho más fácil que te infectes, ¿no? Porque todos somos potenciales focos de infección. Entonces, si todos tomamos las medidas y tenemos acceso a tomar las medidas, vamos a derrotar al virus mucho más fácil. Si yo acaparo todo y me encierro en mi búnker, híjole, y tengo de repente contacto con alguien que ya no tuvo acceso al alcohol o al jabón, va a ser mucho más fácil que yo me infecte, ¿no? Es una lógica al revés de como lo ha planteado el capitalismo. Aquí lo importante no es el individuo en sí, es la comunidad. Y la respuesta tiene que ser comunitaria en muchos términos. Y el miedo es el peor consejero. Y la otra es, no atiendan las cadenas de WhatsApp de la tía que manda piolines. No las pelen, ¿no? Siléncienlas. Atiendan los canales oficiales, atiendan a la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud. Es decir, a mí me parece que el gobierno en este momento está tomando una estrategia muy inteligente, que es tener ruedas de prensa todos los días, en la noche, sobre el tema. Cómo vamos, cuántos casos hay, qué se está recomendando, porque las recomendaciones pueden variar de un día a otro. Si de repente hay un brote muy fuerte en una región, si de repente se detectan demasiados casos en un lugar en específico, la recomendación va a cambiar para ese lugar y hay que estar muy atentos. Por lo demás, creo que también, y ya para terminar, tejer redes. Es decir, volver a casa, por ejemplo, las personas que vivimos solas, yo vivo solo, la tenemos un poco más difícil, ¿no? Entonces tenemos que ser muy inteligentes en la manera en que vamos a distribuir el tiempo, en que vamos a distribuir el espacio, las tareas que tenemos que hacer, ¿no? A mí me angustia mucho, entonces yo ya estoy haciendo como mi agendita y ya estoy como muchas actividades que había postergado porque son actividades lúdicas o actividades que no me generan dinero o actividades que de repente no tengo tiempo de hacer, o sea, no les doy el tiempo que necesito darles, ahora las voy a poder hacer, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, o sea, como de repente decir, bueno, ahora tengo tiempo mejor de pintar mi casa, de arreglar mi jardincito, mis plantitas, de aprender algún curso de cocina online, ¿no? Es decir, hay como un montón de cosas que podemos hacer en la soledad, reconocernos, conocernos a nosotros mismos, también eso nos da mucha angustia. Sí. Y es una invitación, es decir, hay que aprovechar la oportunidad que la situación y la emergencia nos está dando para reconectarnos de otro modo. Ok, pues ya escucharon, amigos, creo que es un tema del que se puede hablar mucho tiempo, sí. O sea, agradecemos por supuesto que hayas estado aquí para acercarnos al tema, ¿no? Para abrirnos como la curiosidad y seguir preguntando y ver qué más podemos hacer, ¿no? No solo quedarnos en casa a tener miedo, como lo dices.
Entonces, si queremos saber más, si alguien de nuestro público querido quiere saber más, ¿dónde te podemos encontrar, Brahim? Lo más fácil es en Twitter, @elinterno16, ese es mi nombre en Twitter. Okay. En Instagram también es ese, o en Facebook, Brahim Zamora, así me encuentran. Ese es mi perfil de Facebook, aunque en realidad en Facebook yo interactúo muy poquito, okay, ¿no? Entonces, si quieren interactuar o preguntarme algo o algo así muy directo, Twitter es el camino, o Instagram. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. También quiero agradecer a Cafetería y Chocolatería R&E, que nos está prestando el espacio. Vengan a conocerlo, está muy bonito, tienen una variedad impresionante de cafés. Y pues sin más, muchas gracias de nuevo, Brahim. Gracias a ustedes por estar con nosotros y pues nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Gracias.